Hola clase, buenas tardes. Hoy es viernes 13 de noviembre y el tema de esta semana es la organización sin fines de lucro, que entra dentro también del rubro de los negocios y está en su libro, y también el medio ambiente, específicamente el reciclaje. Bueno, ¿qué les puedo decir sobre las organizaciones sin fines de lucro? Existen muy pocas en Latinoamérica. Yo creo que en los últimos 15 años es cuando ha habido un poco más de auge o se ha promovido más este tipo de organización. ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que el gobierno no se había dedicado a crear una especie de conciencia social. Los mexicanos, inclusive los latinoamericanos, sí somos muy adeptos a ayudar a nuestra gente, ayudar a las comunidades y además en tiempos de tragedia o situaciones de tragedia, ayudamos, ¿sí? Colaboramos mucho recolectamos dinero o si tenemos alguna facilidad para hacer casas, ayudamos a la reconstrucción de casas. O sea, hacemos mucho eso, pero en sí las organizaciones sin fines de lucro han sido pocas. Las iniciativas que se han dado han sido gracias a empresas privadas o a personas con recursos económicos muy altos. Son las personas que se han dedicado a formar este tipo de organizaciones. Pero bueno, ese es un tema que podría hablar bastante, pero un tema que realmente me importa y me interesa muchísimo porque creo que esto abarca muchas áreas y no solamente latinoamericana, sino local o mundial también, es el medio ambiente. Y me quiero enfocar específicamente en el área de reciclaje. En Latinoamérica no existía, hasta hace muy poco, yo creo que unos 10 años, no existía esta conciencia de reciclar. Cuando se empezó a hablar de la capa de ozono y que nos estábamos quedando sin oxígeno, todo esto, y que había que plantar árboles porque había mucha gente ilegalmente talando árboles, sí, aunque el gobierno lo prohibiera, había mucha gente haciéndolo. Entonces, ustedes saben que los árboles nos dan oxígeno. Entonces, cuando se empezó a ver esta situación de que los cambios de clima, todo esto, inundaciones, días muy calientes, o demasiada lluvia o nada de lluvia, todo este tipo de cosas, la gente comenzó a tomar un poco más de conciencia. En México, como les decía, no se recicla. La basura que se recolectaba o que se recolecta todavía, porque no en todos los lugares tienen todavía esta conciencia de reciclaje, pero en los lugares donde no se recolectaba o que no se separaba la basura, los camiones de la basura pasaban, recolectaban la basura y la iban a tirar a unos tiraderos que había fuera de la ciudad. Y había lo que se le llama ahí las personas, los pepenadores. Los pepenadores son las personas que de hecho se dedican, ese es su trabajo, es gente por lo general pobre que va a los basureros o que vive en los basureros y que recolecta la basura. Y ellos son las que empiezan a separar el plástico, el cartón o la comida, porque hay muchos lugares, restaurantes o mercados que tiran, por ejemplo, las hortalizas o la fruta que ya se puso un poco pasada de tiempo, que ya no es buena para, vaya, no está fresca. Entonces la tiran a la basura. Y lo que hacen estos pepenadores es que van y que recogen esta basura para su propio consumo. O inclusive hay gente que va y la recoge para venderla como de segunda mano. Entonces, y les decía, hay gente que vive en los basureros y que construyen sus casas de materiales reciclables, de plástico, de cajas, de cartón, todo esto, y viven en los basureros. Entonces, a esta cultura o a estas personas se les llama pepenadores. Bueno, entonces cuando se comenzó a ver que el reciclaje ya no solo era como una especie de conciencia social que debería de crear en los estados o en los países, entonces hay personas que comenzaron a ver el reciclaje como negocio. Y entonces se dedicaron a ciertas personas a recolectar
puras latas. Y de hecho, también aquí en Estados Unidos hay personas que viven de la recolección. O sea, van y recolectan latas de Coca-Cola, de cerveza, juntan muchísimas y van y las llevan al centro de acopio de reciclaje y les pagan ciertos centavos, 5 centavos por las latas. Lo mismo hacen con el cristal o el vidrio. Van y lo recolectan y de eso viven. Yo estuve viendo un documental sobre la gente viviendo en España y otras partes en Canadá, en donde la gente de eso vive. O sea, por ejemplo, su semana, en lugar de trabajar en un restaurante de mesero, su semana la dedican, se levantan súper temprano a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, y se van y comienzan a recolectar de la basura de las calles las latas o las botellas de vidrio o el cartón, y van y lo venden al centro de acopio y cada día van sacando cierto dinero. Entonces llegan al punto en que pueden recolectar latas o vidrio suficiente como para vivir una semana o 2 semanas. Y cuando se termina el dinero, vuelven a hacer este mismo tipo de trabajo, ¿sí? Entonces ya lo ven como negocio. Hay inclusive empresas, están comenzando a abrir empresas muy pequeñitas en Latinoamérica, en donde estas empresas les pagan a las personas porque les junten las latas o las botellas de vidrio o el cartón. Entonces ya gente está viendo esto ya como una manera de negocio, una manera de ganar dinero. Entonces, pero yo pienso, de hecho, cuando yo llegué a los Estados Unidos, les voy a decir que yo me quedé impresionada porque yo comencé a ver que la gente comenzaba a reciclar las bolsas de los supermercados de plástico, meterlas en un contenedor específico de plástico. Las latas, ya había latas para reciclar, latas o para reciclar, había botes de basura para reciclar solamente vidrio, botas de basura para reciclar exclusivamente cartón o papel. Entonces aquí es cuando realmente yo comencé a ver, yo llegué en el año 2000 a Estados Unidos y es cuando yo comencé a ver este tipo de cultura de reciclaje. Y honestamente cuando yo llegué yo no reciclaba y me sentía un poco culpable porque a veces se me olvidaba el que, tiré la basura, la lata, a la basura en general y no la separé. Entonces la verdad es que sí me empecé a sentir culpable hasta que llegué un momento dado que comencé a ver que pues tenía que hacer algo, ¿no? Y es cuando compré mi bote de la basura específicamente para latas, mi bote de basura específicamente para vidrio, mi bote de basura para el cartón y el papel y para la basura en general. Entonces creo que esto es un deber de todos. Nos toca a nosotros cuidar lo que nos queda de la naturaleza. Creo yo que ya hemos contaminado mucho y es el momento en que comencemos a pensar en qué es lo que les vamos a dejar a las generaciones futuras. Imagínense a sus hijos, qué les van a dejar ustedes a sus hijos. Y creo que es realmente un deber civil que tenemos o que debemos de tener todos nosotros, los seres humanos, para cuidar más el medio ambiente y cuidar lo que quede de la naturaleza a las siguientes generaciones. Me gustaría que ustedes me comentaran en las conversaciones de la semana próxima. Me gustaría saber qué es lo que ustedes hacen para cuidar el medio ambiente. ¿Tienen esta cultura de separar la basura en sus departamentos, en sus dormitorios, en la universidad o inclusive en sus casas? ¿Tienen ustedes esta cultura? Me gustaría saber de qué manera ustedes están aportando al mundo, ¿sí? Para conservar el medio ambiente. Bueno, espero que este tema haya sido de su interés, porque es un tema importante, chicos, y qué bueno que nos tocó tocarlo en la clase de negocios. Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho, por favor, porque el COVID sigue bastante duro. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Adiós, chicos. Bye.